Damos gracias a Dios por todos vosotros, amigos, oyentes de Radio Solidaria y también fieles seguidores de Solidaria TV. Con este programa que con inmenso gozo mi esposa y yo pues seguimos emitiendo en esa benevolencia y en esa bondad divina que nos lo permite y que nos estimula, esfuerza y que nos inspira para poder ministrar lo que recibimos de gracia. Así que, benditos oyentes y televidentes, estamos a vuestro servicio en este programa de Estamos Contigo. Y os rogamos que oréis por nosotros y por la continuación de esta emisión, todo lo que se pueda para que corra la palabra. Ya son, no sé si 25 años, ¿no? No, yo creo que más. Yo creo que más, sí. Se pierde la cuenta, la memoria falla. Pero qué bendición, ¿verdad? Que podemos, la verdad que sí. Porque disfrutamos. Es un programa que yo creo que es una forma de predicar el Evangelio muy, muy bonita, muy asequible. Nada religiosa, nada aparatosa, ¿no? Así es, pero no podemos dejar de ser valientes y enfrentar las realidades del mundo con la verdad, que es una espada de dos filos, la palabra de Dios. Y por tanto tenemos que tomar nota de cómo es la historia del hombre. Desde que Eva y Adán pecaron, Satanás tomó el control de la creación que le había dado Dios a Adán y Eva. Lo tomó Satanás y inmediatamente declaró la guerra contra la humanidad, utilizando a todas sus huestes satánicas, ángeles caídos, y a todos aquellos que cayeron en el pecado, y todo ser humano cayó en el pecado, y no se arrepintieron. Y así, pues, comenzó esa guerra y lo primero que sucedió terrible es el fratricidio de Caín contra Abel, el hermano pequeño inocente, asesinado por el mayor, envidioso y perverso. Pero después continuó y es algo tremendo ver cómo estableció el crimen, la violencia, la violación y toda clase de horrores satánicos en ese afán de robar, matar y destruir, que Satanás tiene de una forma endémica en su espíritu perverso. Y bueno, pues todo el planeta lo infectó de violencia. Todo el planeta lo infectó de violencia. Y al cabo de los siglos, pues nos encontramos con que Dios pues no quiere, ni puede, ni debe soportar esta violencia generalizada en sus criaturas humanas a las que quiere salvar. Y así podemos leer en Génesis 6, del 5 al 13. Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Yahvé: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé. Y engendró Noé a 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues:
Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Bien, pues estamos manifestando que Dios quiso salvar a la humanidad y por eso les da la oportunidad durante 100 años. Imagínense qué es lo que tarda Noé en construir esa gigantesca arca para salvaguardar las especies animales. Y a Noé y su familia, solo 8 personas. Y en ese tiempo, pues ninguno de los habitantes pues aprovechó la oportunidad de Dios y se burlaron de Noé de forma, mejor no pensarlo, y también de Dios. Y entonces vino el diluvio. Y todo ser viviente de la tierra se ahogó. No sé cuántos millones serían ya los habitantes del planeta. No demasiados todavía, porque no se habían extendido excesivamente, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que podemos tomar de ejemplo? Que Dios avisa 100 años, entonces da oportunidad. Y no la aprovecharon. Así mueren cientos de miles de personas al día que no aprovechan la oportunidad de la salvación de Dios en Cristo Jesús. Ese arca de la alianza, que manifiesta pues el perdón, la misericordia de Dios en su propiciatorio. Y bueno, pues esto no es más que un aviso de lo que Dios hará al final, aunque prometió que nunca más destruiría por agua a la humanidad, aunque a poblaciones, barrios y ciudades sigue dirigiendo las inundaciones cruentas, castigadoras, porque Él es el dueño del clima, no hay cambio climático. Hay muchos textos bíblicos que corroboran. De la misma manera que todos aquellos que quieren negar el diluvio universal, pues tendrán que enfrentarse con multitud de descubrimientos arqueológicos que lo confirman. Y también, especialmente, en todas las religiones, hasta en los Vedas, que se habla de ese diluvio universal, de una forma o de otra. Y bueno, pues el juicio que Dios va a hacer ya no será con agua, pero sí con fuego. Y cuando Dios haga ese juicio, ya no serán unos pocos millones quizá de habitantes que se ahogaron, sino miles de millones de seres humanos que siguen y seguirán hasta ese momento riéndose de los siervos de Dios, del Evangelio, y blasfemando contra Jesucristo y contra el Padre y el Espíritu Santo. Por lo tanto, son reos sin esperanza, porque no hay esperanza para el malvado, el pecador, que no se arrepienta. Y todos hemos sido pecadores y damos gracias a Dios que nos llevó al arrepentimiento. No queríamos ni arrepentirnos, pero Él lo produjo, como lo quiere producir en todos los que nos están escuchando y en todos los que aún no han doblado su rodilla ante Cristo y no han pedido perdón por sus pecados. Y bueno, pues podemos leer en Éxodo 15, 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Eso es lo que querías? Éxodo 15.
23. Éxodo 15, 23, sí. Ah, sí, pues no era Porque esa. no encaja, ¿no? No, bueno, No, no encaja, no era eso, ¿no? pero Sino estás como... en segundo de Crónicas también. Sí. Y bueno, voy a ver si rescato ese texto, pero la Biblia es un libro de historias bélicas, pero vamos, continuas y dirigidas por Dios. Que ahí lo que quería mostrar es que Dios es Dios de guerra. Y me parece que está en Éxodo 15, pero quizá no en ese versículo. Dios es Dios de guerra, ¿no? Pero mientras lo busco... Que es el canto de Moisés Sí. y de María. Sí. Bueno. Pero Dios declara la guerra contra el mal. Satanás declara... Ya ves varón de guerra, ya ves su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos. Eso fueron es. hundidos en el mar rojo. Ese es el 3, ¿no? Versículo Sí, 3. Yahvé es varón de guerra. Yahvé es varón de guerra. Eso es lo que quería decir, ¿no? Yahvé es varón de guerra. Dios es dueño de toda su creación, incluso de los demonios, y bueno, declaran la guerra a Satanás y sus ángeles. Pues Dios responde con guerra. Satanás y sus ángeles guerra contra el bien y Dios guerra contra el mal. Esto es sencillo, ¿no? Y la Biblia es un libro histórico lleno de guerras, es bélico, ¿no? Y en las cuales, pues, el bien vence al mal cuando Dios interviene para usar a sus ejércitos escogidos o a sus siervos ungidos, ¿no? Y el mal vence a los tibios, a los religiosos, a los orgullosos, aunque sean creyentes en la religión que Dios dio, que no la dio para salvar, la única que dio, la ley, en la cual se ampara Satanás, que como fiscal diabólico exige a Dios que cumpla la ley. Y Dios no hace falta que nadie le exija, Él es juez y cumple su ley. Pero ahí vemos los resultados de las guerras a lo largo de la historia, ¿no? Los marca Dios. Y muchas veces algunos que se creen protegidos por Dios, pero simplemente por ser creyentes, pero tienen la fe muerta de no ser obedientes a esa fe, pues Dios deja que los enemigos ganen la guerra en sus cuerpos, en sus almas, en sus familias, en sus ministerios. Y pues en los que no aceptan la rendición en esta guerra de Dios, hay que rendirse, pero ¿cómo pretender ganarle a Dios una guerra? Pero es que esto es lo insólito. Y algunos se creen que le van a ganar simplemente pasando página, no queriendo escucharle. No. Dice, no, si yo no soy malo, si yo no hago nada malo, pero haces lo que él te dice. Hay personas insensatas que se refugian en que no hacen nada malo, pero tampoco hacen nada bueno. Y hay, amigo, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado, y Dios lo tiene en cuenta si no hay arrepentimiento. Así que vamos a leer 2 de Crónicas 20, del 10 al 15. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Yahvé, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Yahvé en medio de la reunión, y dijo: Oíd Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Yahvé os dice así:
no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hay moabitas y amonitas, enemigos acérrimos contra Israel, que todavía sus descendientes existen, aunque ya no sus reinados de aquella época, pero sí, por ejemplo, Moab es Jordania, igual que Edom, y Amón, pues abarca mucho más y llega hasta Palestina y luego pues otras partes de África que de una forma o de otra siguen dando culto a Amón. Me llama la atención ese museo gigantesco que se considera como el más grande del mundo, que han inaugurado en Egipto. ¿A qué dioses van a empezar a adorar o a exaltar o a darles saumerios, etcétera? Probablemente uno de ellos será Amón. Y así otros pueblos que están volviendo a su cultura diabólica, pues pensando que no, cómo van a perder su cultura diabólica, que es lo que Satanás ha conseguido con el Halloween y que sigue consiguiendo pues con el resurgir de las viejas idolatrías satánicas sacrificadoras de seres humanos y bélicas. Y por eso pues claman los israelitas. Ay, si clamaran hoy a Dios en Israel y en todo el mundo. Van a tener que hacerlo, porque Dios ha determinado declarar guerra contra los israelitas que no obedecen a su voluntad de volver a casa, a pesar de que les ha mostrado el milagro que parecía imposible de devolverles su tierra miles de años después de que la perdieron. Y la perdieron porque Dios los expulsó como castigo. Y sin embargo ahí se agarran al dólar, 6 millones de israelitas en Estados Unidos, y para qué vamos a hablar por todo el mundo. Pues Dios ha declarado guerra contra todos aquellos que siguen agarrados al mamón. Y son la mayoría de los israelitas dispersos y de los que viven en Israel, donde vamos cada año. Y si Dios quiere, estaremos con un grupo el 8 de diciembre. No para aplaudirles esas actitudes, sino para amarles, consolarles y no ser jueces. Juzgamos el pecado como debemos hacerlo, porque no podemos ser cobardes, pero no a los pecadores, porque ¿quiénes somos nosotros que fuimos de los peores? Y así por eso leemos en 29:30 de Segunda de Crónicas 20 cómo Dios les responde a esa súplica. En la guerra, amigo, tienes una guerra contra ti mismo, que es la peor guerra, contra tu propio corazón, contra tu mente, que no te deja dormir, la culpa. Tienes guerra familiar, fraternal. Guerra, ¿qué guerra tienes? Porque todos, de una forma u otra, estamos en guerra. Sí, aunque te las des de pacifista. El mal viene contra ti si eres pacifista. El mal no quiere la paz, quiere matar, destruir y quiere llevarse al infierno al mayor número de almas posibles. Así que clama a Dios en tu guerra personal, familiar o ministerial. Y así leemos el resultado de ese clamor en Segunda de Crónicas 20, 29 y 30. Sí, voy a leer el 21 y el 22, porque es el meollo de la cuestión. Vale. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Yahvé vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificar a Yahvé, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Yahvé puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron entre ellos. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra
cuando oyeron que Yahvé había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Tuvo paz porque Dios se la dio. No hay paz sin que Dios la dé. Y porque dio la victoria contra los enemigos. Esto es así. Y estamos en un momento en el que Dios está permitiendo que los perversos se maten unos a otros. Que es lo que pasa con las guerras que existen. No es unos perversos contra unos santos. No. Esa guerra sí que la están librando muchos que confiesan a Cristo en Nigeria. Menos mal que por lo menos hay alguien de importancia mundial que ha protestado y que se ha declarado decidido enemigo de que eso continúe, que es Trump. Ahí vemos una guerra. Es el único, ¿eh? Es el único. Los demás no callan y consienten. ¿Y para qué vamos a hablar? De las religiones cristianas y etcétera, y de muchos gobernantes religiosos. Es intolerable. Pero Dios está probando, precisamente, para que se manifiesten los cobardes y los que, bueno, pues están asimilados al mamón y al poder político o religioso. ¿Y qué guerras enfrentamos? Sigo insistiendo. La principal es contra nuestro propio corazón, que es más engañoso que todas las cosas y que quiere pues satisfacer sus viejas levaduras concupiscencias. Y que no, si no lo dejas matar por la espada de la palabra de Dios y no dejas que el Espíritu Santo haga morir el corazón carnal, entonces no serás liberado de ese conflicto ególatra que siempre quiere empujar. Y guerra conyugal, esto es terrible, la cantidad de guerras conyugales, familiares, divorcios y crímenes de ambos lados. Antes siempre parecía que era el macho el que mataba a la hembra. Ahora pues ya empiezan a haber hembras que matan al macho, a los hijos y a quien haga falta. Y además, hablando de crímenes en esa guerra, ¿qué peor asesinato habrá que la mujer que mata a su hijo en su vientre? Y en muchos casos exigido por el que la fecundó. En otros no pinta nada, aunque quisiera salvar al su bebé, no puede hacerlo. Pero guerra asesina, todas las guerras son asesinas, ¿no? Y bueno, pues estás en una guerra contra la enfermedad, es una guerra, madre mía, ¿verdad? Tienes parte en una guerra religiosa, pues estamos apañados porque la guerra religiosa ya se está desatando por todo el mundo y la última religión que está devastando y que está siendo ya el colmo de la crueldad, pues está declarando la yihad, la guerra llamada santa, nada menos, y consiguiendo que gobiernos pues aprueben sus leyes sarias o al menos les permitan seguir avanzando hacia ese dominio total de la ley sharia. Que hayamos escuchado que en Nueva York ha ganado la alcaldía un musulmán, pues es castigo de Dios, porque Nueva York es el cuartel general de Satanás en el mundo actualmente. Y, bueno, pues van a recibir lo que están sembrando. Más inmigrantes, pues más inmigrantes. La violencia en Nueva York no cesa, por mucho que gobierne este hombre ahora. No va a cesar, va a crecer y crecer. Porque representa un libro que ordena la yihad, la manda, léanlo. Y bueno, pues guerra política, guerra económica, ¿para qué vamos a hablar? En nuestro país
en todo el mundo también, pero sobre todo en nuestro país, estamos experimentando una guerra política devastadora, en la cual el totalitarismo antidios quiere ganar y quiere someter a nuestro país a su absoluto abuso, su dominio, y no le importa que España acabe siendo musulmana y recuperen al-Ándalus. No le importa cómo vendió el Sáhara. No le importa este gobierno vender pues Ceuta, Melilla y lo que haga falta, y permitir y dar rienda suelta a esa religión totalitaria y crecer en la persecución a los que tenemos raíces judeocristianas y queremos ser fieles a Cristo por encima de todo. Y pedimos que Dios nos dé la gracia. Guerra económica, pues igual, también estamos en una guerra económica porque hay, amigo, los mamones, el dedo gordo de Satanás, que es el mamón, pues tiene a todos los imperios económicos bajo su control y están ejerciendo ese dominio económico para pues asfixiar y seguir chupando y chupando. No se cansa nadie que ama el dinero y no se sacia nunca. Eclesiastés 9, del 13 al 18, dice así. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Estamos viviendo un cambio total de civilización y de decadencia absoluta, de tal forma que los sabios, que son humildes, porque no hay ningún sabio que primero no aprenda a ser humilde. No, el orgullo convierte a los más intelectuales y a los más capaces en insensatos y en obtusos, ¿no? Y aquí habla de un pobre económico, habla de un humilde. Es que el humilde no busca gobernar, no busca fama, ni honra, ni gloria terrenal. El humilde quiere sencillez, vida sencilla, de hacer el bien, vida sencilla, sin ambiciones carnales. Es sobrio en todo el humilde. Bienaventurados los humildes, los pobres, dice el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y mira por dónde pues están nombrando gobernantes. ¿Hay algún humilde? Esto es tremendo, porque incluso veo no solo los de la izquierda, que eso, ¿para qué vamos a hablar ya? Es de un nivel satánico, la soberbia a la que han llegado. Pero es que hablo de los otros partidos, sus gobernantes. No tienen la humildad. No, ¿cómo les cuesta reconocer sus errores? Y siento mucho decirlo, pero ¿cómo le ha costado a Amazon un año para poder dimitir? Pero a su partido, que no quiso que dimitiera, ¿cómo le ha costado un año? Y dimite en el peor momento. Y dimite en el peor momento para darle oxígeno al exacto. que no quiere dimitir, ni aunque haga la mayor atrocidad de la historia. Al verdaderamente culpable. Pero ahí está el tema. Sin humildad no hay sabiduría. ¿Y dónde están esos humildes? No les dejan gobernar. Tampoco quieren. Tampoco quieren, pero... Yo creo que el humilde no busca. Pero debería de haber esos cazatalentos políticos que deberían de descubrir la sabiduría
a través de ese testimonio de humildad y de sus frutos, de sus hechos, de su testimonio vital, y haber puesto en sus listas a personas así. Pero han buscado a los más corruptos para poder dominarlos por su corrupción. o a los más astutos, a los más astutos, ¿no? A los más serpientes, ¿no? De ambición y de, bueno, pues eso. Bueno, pero es el mal que va caminando. Sí, cuando se cumplió la profecía que el Señor nos dio de las 7 vacas flacas que iban a venir en el desastre económico que empezó en el 87, y lo comenté a banqueros y a accionistas, y bueno, se rieron un poco diciendo, pero estamos en la mejor época. ¿De qué estás diciendo? Estás loco, ¿no? Y cuando se cumplió esa profecía y vinieron las 7 vacas flacas, algunos me lo agradecieron. Pero no se me olvidará como un banquero pues me preguntó, ¿y ahora después qué viene? Porque claro, se dio cuenta de que Dios revela. No que yo vaya de profeta, sino que yo anhelo la profecía y clamo y pido al Señor revelaciones, lo cual no le molesta. Y te ruego que lo hagas tú también. Y entonces me quedé un poco parado, pero enseguida me vino. Ahora violencia y violencia, sobre todo la tierra. Guerra y guerra, hasta llegar al punto de la última guerra mundial que Jesús advierte en Mateo 24, nación contra nación, reino contra reino. Todos contra todos. Y así se van a matar unos a otros los perversos. Y va a ser una masacre, pero que como consecuencia de eso aprovechará el anticristo para que todo el mundo le acepte sin elecciones, sin nada. Se levanta y todos cualquier cosa antes que seguir en esta masacre que habrá costado en esa guerra mundial y los castigos divinos de los sellos, cómo desatan los sellos que ya están desatándose, ya se han desatado probablemente, porque yo tuve una visión también tremenda, ¿no? Los ángeles corriendo en el cielo, me quedé espantado. El Señor está desatando los sellos, el Señor está desatando los sellos. Pero en fin, no quiero hablar de eso. Simplemente, guerra de nación contra nación, reino contra reino, todos contra todos. Mucho cuidado, porque el diablo utilizará, una división de lengua, ya sea catalanes, en la misma familia contra sus familiares catalanes, y todo por fanatismo lingüístico o por fanatismo político. El diablo sabe cómo sembrar la discordia y producir la guerra entre razas, culturas, entre, ideologías y fanatismos. Pero aquellos que nos amparamos en Jesucristo, Él nos dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo le da, porque mi paz es verdadera paz. Y entonces Él nos guarda cada día si perseveramos en vivirle. Proverbios 20:18 dice así. 8 o 18. 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Y esa dirección de dónde nos va a venir? Solo puede venirnos del Espíritu Santo, que es el informador perfecto. Así que a quienes honran a Dios, Dios les informa. Y les informa con el mejor consejo. Él es el consejero perfecto, nuestro Rey eterno, que venció al pecado, al diablo y al mundo, y a la muerte. Él es nuestro profesor particular. Los verdaderamente sabios, con la humildad en creciente aprendizaje, como madre de las virtudes, tenemos, yo quiero ser verdaderamente sabio, tenemos un profesor particular, total. Tenemos a Jesucristo como maestro y profesor particular las 24 horas del día, que por medio del Espíritu Santo nos va revelando y revelando lo que necesitamos saber. ¿Y para qué más? Y no hay mejor consejero que Él. Y leemos en Salmo 60:12,
En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Él, por Él y para Él. Él nos hace vencedores con su victoria, porque Él es un varón de guerra invencible, invencible. Nadie le puede vencer. Y aunque parezca a veces que el enemigo le vence, no le vence a él. Vence a los tibios, a los religiosos, a los hipócritas que confiesan el nombre de Dios, pero que luego no quieren ser consecuentes. Efesios 6, 10 al 20 dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. el Señor no nos deja, pues eso, sin defensa. Nos da autoridad y nos arma. Se llama la armadura de Dios, con estas armas sobrenaturales, invencibles. ¿Quién podrá vencer a la espada de dos filos de la verdad eterna? ¿Quién podrá traspasar con sus dardos malignos de mentira los escudos de la fe de Cristo? Y así sucesivamente. Y nos da estas armas para que seamos más que vencedores. Y bueno, pues qué hermoso que el arma después con la que culmina toda la armadura es orando en todo tiempo, con toda oración, hay muchas oraciones diferentes, en el Espíritu, es decir, guiados por el Espíritu Santo. Esa es el arma más poderosa. Como vemos en las historias bélicas de la Biblia, los ungidos de Dios orando de rodillas, levantando las manos y Dios dándoles victoria tras victoria, ¿no? Y orando por mí, decía Pablo. Y yo, pues, doy gracias a Dios que hay muchas personas que nos oyen, que nos conocen y que, bueno, pues que forman parte también de nuestro, sobre todo, que forman parte de nuestro ministerio en los 5 continentes, que oran por nosotros. Sigan haciéndolo, por favor. Es el mejor regalo que pueden hacernos. Orar por los siervos de Dios en nuestros ministerios y por mí y por mi esposa. Pero Dios nos da la autoridad para vencer. Mateo 10:1 lo dice bien claramente. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero ¿a quiénes les da la autoridad? A sus discípulos, es decir, a aquellos que no se conforman con ser creyentes, porque los demonios también son creyentes y tiemblan, sino que quieren agradar a Cristo, que no desea otra cosa más que discípulos. Pero a estos que se dejan escoger, apartar para Él, estos escogidos, estos que entienden y se apasionan, se enamoran y agarran el privilegio de ser apartados, consagrados para Cristo, a estos les da la autoridad divina y por eso nos lleva de victoria en victoria, que es lo que desea Dios con sus hijos. Y así nos enseña la guerra espiritual para vencer el mal
con el bien, el odio con el amor, la fe contra la incredulidad y la mansedumbre, la humildad y la paz contra la violencia. Y bueno, pues los únicos enemigos que tenemos en realidad, pues sabemos que son los demonios, no son las personas. Y por eso les da autoridad para vencer, aplastar serpientes y escorpiones y echar fuera a los demonios. Echarlos fuera, fuera. Y sus reinos, fuera, fuera. Y así establecer el reino de Dios y su justicia, donde quiera que pisan los valientes de Yahweh, de Cristo, como hacían los valientes militares del rey David, pero en forma espiritual, armados con la armadura de Dios. Mateo 12, 24, 29 dice así. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Estamos hablando claramente de lo que es la guerra espiritual y en este caso de la oración de guerra, que es atar a los enemigos, dejarlos, paralizarlos, inutilizarlos, impedirles que sigan robando, matando y destruyendo, y desatar a sus víctimas, que han sido atadas con cadenas diferentes. Y les han hecho adictos, esclavos, o los han aterrorizado y les han llevado a la depresión, a la amargura, etc. Y así sucesivamente. Atar y desatar, esa es la oración de guerra. Y hay que ponerse de rodillas y atar y desatar. Cuando veas que tienes guerra en tu matrimonio, en tu familia, ata a los demonios que están queriendo destruir tu matrimonio y tus hijos, tu familia y en la iglesia. Y desatar a las personas que el enemigo ha conseguido atar con el miedo, que es el peor de los horrores, con la amargura, la depresión, la tristeza, con espíritu de suicidio, con toda clase de adicción y de concupiscencia, de lascivia, de lujuria y de perversión. Ata y desata y vencerás. Y podrás quitarle el botín al maligno, es decir, arrebatarle su botín. Y el botín que más busca es personas, almas, arrebatárselas, arrebatar tizones del incendio de Satanás. Y así insiste Jesús en Mateo 18, 18 a 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Siempre unidos en oración, siempre unidos en alabanza, en adoración, siempre unidos en hacer el bien, siempre unidos en el evangelismo, siempre haciendo discípulos en unidad. Y entonces, las llaves están dadas por el Rey Eterno y la autoridad está concedida. Y podremos atar a los enemigos y desatar a las almas que están atormentadas o esclavizadas. Y podemos decir que vamos de victoria en victoria. Claro que eso implica ir de guerra en guerra, pero Él nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, hasta que lleguemos a la meta definitiva con el Señor. Cristo hace una declaración de guerra contundente entre dos reinos. Mateo 11, 12 lo dice claramente. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
El reino de los cielos sufre violencia. ¿Contra quién? Contra los violentos satánicos que quieren destruir ese reino, que todavía pretenden, en esa ceguera absoluta de la soberbia de Satanás, destronar al rey, que es Jesucristo. Esa fue la envidia que le produjo pues una locura de soberbia y de orgullo. Y quieren seguir insistiendo en eso, y por eso utilizan políticos, mamones, empresariales y toda clase de seres humanos que han sido cautivados, dominados, seducidos y que son utilizados pues en esa guerra contra el rey y su reino, y contra los embajadores del rey y de su reino, contra los ciudadanos del reino de los cielos, que se han arrepentido de haber sido ciudadanos de los reinos de este mundo, conforme al llamado de Jesús, con el cual comenzó su ministerio. Estamos en guerra, amigo. Aún todavía, aunque Cristo ya venció a Satanás y sus huestes, seguimos en guerra. Por tanto, tomemos ejemplo de nuestros padres en la fe, conforme a lo que dice Hebreos 11, 32 a 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros y... ¿hasta dónde? Hasta el 30. Sí, hasta el 34. Hasta ahí, sí. Sí, estos padres en la fe, con la armadura de Dios, pues hicieron proezas y echaron a los demonios y a sus humanos poseídos, utilizados para hacer el mal. Hagamos lo mismo nosotros. Y así, como embajadores del rey y su reino, pues expulsemos esos reinos de la oscuridad, del nuevo orden mundial, del sistema diabólico que quiere eliminar, destruir a todos los seguidores de Jesús y a todos los judíos que están marcados para ser también salvos en el judío Jesús. Y por eso, pues, es bien claro que los 7 mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis, pues terminan de la misma manera. Al que venciere, yo le daré columna en mi templo, como yo he vencido. Y así, al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo, etcétera, etcétera. Al que venciere. ¿A quién hay que vencer? A nuestro propio corazón cada día, en el poder del Espíritu Santo, y a los demonios, que son los enemigos, que quieren robar, matar y destruir en nuestro cuerpo, alma y espíritu, o en nuestra familia, o en nuestro ministerio, o a nuestros prójimos. A esos hay que vencerlos. Y por eso obedezcamos el Salmo 45, 3, que dice así. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Ciñe tu espada, ciñe la espada de 2 filos, ciñe y agarra bien fuertemente la espada de 2 filos para pelear la buena batalla de la fe. Esa espada que recibe la autoridad por las promesas de Dios en Cristo Jesús, que son infalibles, por las verdades eternas que nos son reveladas en Cristo Jesús y que al recibirlas vienen acompañadas de ese fruto y don del Espíritu Santo que es la fe de Cristo. Espada de 2 filos. Pelea, pelea, pelea la buena batalla de la fe con la espada de 2 filos y con toda la armadura de Dios. Y el Señor te llevará de victoria en victoria. ¿Quieres vencer o quieres acabar siendo derrotado como millones y millones de personas han tirado la toalla, han desistido de intentar cambiar el mal por el bien y ya no tienen esperanza?
nosotros sí. Sabemos que Cristo es esperanza absoluta de victoria total. Valientes a pelear la buena batalla contra los únicos enemigos, los demonios, pero también contra nuestro propio corazón, pero siempre en el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Sí, Señor amado, te damos las gracias porque tú estás con nosotros y tú Sí, Padre. eres, Señor, el victorioso. Gracias, Señor, por tus maravillas, tus milagros, y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te pedimos las fuerzas para esta guerra, esta batalla. Te pedimos que levantes valientes, hombres y mujeres, dispuestos a tomar tu espada y a proclamar tu verdad y tu justicia. Gracias, Señor, levanta un ejército de hombres y mujeres que te sirvan con todo su corazón. Gracias para testimonio a este mundo, Señor. Gracias. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo y queremos seguir estando contigo. Orad por nosotros y que el Señor nos lo permita. Que el Señor os bendiga.